Bueno, yo creo que ahora sí que podemos empezar. Voy a dejarme aquí la ventana de participantes por si abierta, por si alguien entra eh, a mitad, pero y le podamos dar acceso, ¿vale? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Carlos III. Bueno, mira, es un segundo que está entrando gente todavía. Si no, me va a desconcentrar. Segundo. Lucía, ¿te deja a ti admitir a las personas? ¿Te deja admitir? No, no te preocupes. No, Lo gestiono yo desde aquí. A ver. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Bueno, hoy el webinar de hoy se va a centrar en la impresión 3D con Granza de materiales cerámicos. Vamos a explicar todo el proceso, cómo empezamos trabajando un polvo o un material peletizado que contiene una carga metálica y cómo podemos conseguir una estructura 100% metálica después de determinados procesos, ya sea proceso de impresión, un proceso de debonding y un proceso de sinterizado. Para ello tenemos a Lucía García de la Cruz, postdoc en la Universidad Carlos III, en el grupo de tecnología en polvo, y yo como como responsable y director del departamento de ciencias de los materiales aquí en el grupo IT3D y la marca Toolmaker. Yo voy a centrarme en la impresión 3D por pellet. Vamos a hablar de la transición de la impresión 3D de filamento a la granza, las ventajas y después el trabajo previo que hemos hecho desde el grupo IT3D y desde Toolmaker en impresión 3D con metales. Como sabéis, tradicionalmente siempre se ha utilizado el filamento. El origen de la impresión 3D se remonta al uso del filamento para impresión de prototipos con materiales poliméricos convencionales, con PLA, con ABS. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, han habido ventajas y también desarrollos, como en impresión 3D, en la fabricación aditiva, con el uso de nuevos extrusores, que ya no únicamente se limitan a utilizar filamento, sino que también permiten utilizar la granza, ¿vale? ¿Qué ventajas ofrecen este tipo de extrusores o este tipo de tecnologías? Bueno, la primera y la más obvia es un mayor uso de materiales. La gran mayoría de materiales que existen en el mercado que están filamentados se pueden procesar con impresión 3D, con granza. ¿Por qué? Porque la materia prima para la fabricación del filamento no deja de ser esta granza. Nosotros trabajamos con pellets que en muchos casos no están diseñados para impresión 3D. Son pellets, es granza que está diseñada para inyección. Trabajamos obviamente con todos los materiales convencionales, como puede ser PLA, ABS, PETG, pero también trabajamos con materiales más complejos, más avanzados, como pueden ser elastómeros termoplásticos con sores A muy bajos, que tienen propiedades elásticas muy grandes. También trabajamos con composites o con mezclas que tienen componentes metálicos y cerámicos. Y también trabajamos con biopolímeros que contienen principios activos o biomoléculas en el campo de la biomedicina. Entonces, esta tecnología, veréis que el campo de aplicación es muy diverso. Trabajamos con centros universidades que hacen, como he dicho, liberación controlada de fármacos, pero también trabajamos con grupos de investigación, como la Carlos III, que trabajan con materiales metálicos y también trabajamos con otros grupos que hacen materiales cerámicos. Por lo tanto, la primera ventaja a destacar sería el rango de materiales disponible para esta tecnología. Después, la cantidad de material que podemos depositar por unidad de tiempo, es decir, el caudal. Con filamento estamos limitados. Sin embargo, con pellet, en el caso de que queramos trabajar con caudales mayores, esto es posible. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes diámetros, vamos, desde 0,2 milímetros, pero también tenemos boquillas de 5 milímetros. Por lo tanto, una mayor cantidad de material. Otra ventaja, sobre todo para aquellas empresas que se centran en la impresión, en la fabricación en masa, es que reducimos el coste de impresión. Eso es importante porque si haces una comparación de la materia prima frente al filamento, siempre hablando de polímeros convencionales, no de materiales con alto valor añadido, vemos que si la granza te cuesta, suele costar unas 2, 3, incluso 4 veces menos que el filamento. Pero de nuevo, tiene una explicación, es un proceso más. El proceso de filamentación implica
convertir esa granza en un filamento y por lo tanto repercute el coste final del material. Otra ventaja es que podemos combinar diferentes materiales. En nuestros equipos podemos tener hasta 4 cabezales y por lo tanto podemos tener 4 materiales diferentes a 4 temperaturas y por lo tanto obtener piezas multimaterial. También nos permite trabajar en paralelo, es decir, que se puede obtener la misma estructura con 4 materiales impresa en una vez. Y otra ventaja, bueno, aquí lo que tenemos es la comparación entre la impresión 3D con filamento y la impresión 3D con granza. ¿Qué ventajas encontramos con la impresión 3D con filamento? Pues bueno, su versatilidad, su reducido precio y también que podemos tener geometrías un poco más detalladas que con la impresión 3D con granza. ¿Cuál es la limitación, las limitaciones principales en la fabricación aditiva? Bueno, la impresión 3D con filamento es que estamos limitados. Muchas veces estamos limitados en la cantidad de materiales disponibles, ya sea comercialmente o durante el proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque hay materiales que vamos a ver a lo largo del webinar de hoy que no se pueden filamentar, ya sea porque la carga metálica cerámica es muy alta o porque son materiales elastómeros termoplásticos muy elásticos que a lo mejor los puedes filamentar pero no los puedes imprimir. Por lo tanto, ese proceso de filamentación siempre es necesario. Sin embargo, si nos vamos a la impresión 3D por granza, tenemos unas ventajas y también tenemos una serie de inconvenientes. Ventajas, uno, las que hemos comentado, reducimos el coste de impresión, podemos tener caudales mayores, pero también nos permite acceder a materiales que no están disponibles en forma de filamento. Podemos hacer nuestros propios materiales en forma de granza o incluso de polvo. Yo tengo aquí materiales en forma de polvo, es un polvo cerámico que hemos podido imprimir con esta tecnología. ¿Cuál es la limitación principal? El control del flujo en la impresión 3D con granza es un poco más complejo que la impresión 3D con filamento. Yo diría que esa sería el principal hándicap. Sin embargo, ahora veréis diferentes estructuras que igualmente se pueden obtener geometrías bastante complejas con impresión 3D con granza. Esto es un Inox 316 que luego os enseñaré en detalle. Todavía tiene la matriz polimérica este compuesto. ¿Cómo llegamos a la impresión 3D con granza? Pues bueno, a través de un extrusor con un usillo. Un extrusor, un usillo que tiene principalmente 2 puntos de temperatura y por lo tanto 2 puntos de control. El punto superior nos permite reblandecer el material. Yo aquí siempre digo, cuando hago las formaciones en las universidades, siempre me centro en que aquí hay algo que es clave y es que en la parte superior del usillo nunca tenemos que fundir el material, porque si fundimos el material corremos el riesgo de atascar el usillo, de que el material empiece a fundirse, a subir para arriba, enfriarse y entrar en una serie de ciclos de enfriado-calentamiento que dan como resultado un atasco. Y después tenemos el segundo control de la temperatura. Aquí es donde realmente nosotros queremos fundir el material. Si estos datos que se obtienen de manera experimental, probando el material, también es cierto que nosotros ya tenemos una base de datos para la gran mayoría de materiales, si estos datos y esas temperaturas son correctas, el flow, el caudal y la extrusión suele ser bastante buena si el material también lo permite. Nosotros, también sí que es importante que hay una diferencia con la impresión 3D con filamento, y es que cuando hacemos impresión 3D con filamento, el slicer, dado que el filamento es un cilindro con un radio determinado, calcula el volumen de material que tiene que depositar por capa. Esto es un reto a la hora de la extrusión con pellet. ¿Por qué? Porque utilizamos slicers convencionales y dado que nosotros no partimos de un filamento con un volumen que se puede medir de manera muy precisa y utilizamos granza, lo que tenemos que hacer es ajustar el caudal de manera experimental. Aquí de nuevo siempre repito que tenemos una base de datos con todos estos datos que compartimos. Y este dato lo que hacemos es utilizar un multiplicador que es característico de cada material en función de sus propiedades reológicas, en fundido, etc. Y cómo no, la velocidad, o bueno, mejor dicho, el caudal de extrusión, la cantidad de material que depositamos por unidad de tiempo, va controlada por la velocidad de rotación del usillo. ¿Qué trabajo hemos hecho nosotros en impresión 3D con metales? Bueno, nos hemos enfocado principalmente en el Inox 316,
Sí, principalmente en el inox 316 con una matriz termoplástica. Con materiales cerámicos hemos probado matrices solubles, bueno, mezclas de matrices termoplásticas y matrices solubles y también matrices catalíticas. Sin embargo, hoy me voy a enfocar únicamente en matrices poliméricas. Ahora, un segundo, que me sale el audio. Ahora, en matrices poliméricas termoplásticas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar granza frente a filamento? Bueno, la primera y la principal es que podemos, aparte de que evitamos el proceso de filamentación, es que podemos utilizar cargas metálicas superiores. ¿Por qué? Porque evitamos estos problemas de que el filamento sea demasiado frágil. Entonces, con granza podemos utilizar cargas metálicas mayores y eliminamos el proceso de filamentación. Aquí veis un disco de una bici que se está imprimiendo con un material que es el inox 313 o 316 con una matriz polimérica que es una mezcla de PLA PCL. Este material está desarrollado para ser sinterizado, para eliminarse la matriz orgánica y que se quede una pieza 100% metálica. Y aquí tenéis otro ejemplo, aquí sí que se ve la entrada, el husillo, la entrada del material. El husillo no se llega a ver, no se llega a ver, pero sí que se ven los pellets que van entrando y el proceso de impresión. El proceso de impresión, cuando se utilizan este tipo de matrices poliméricas, suele ser bastante bueno. También algo que me gusta destacar es que el diámetro medio de la partícula es muy importante. Es decir, a medida que disminuimos este diámetro, nosotros, bajo nuestra experiencia, hemos conseguido caudales de impresión más homogéneos y sobre todo hemos evitado que las boquillas, cuando solimos, por ejemplo, estos 0,4 milímetros, hemos evitado que las boquillas se atasquen. Y finalmente, aquí veríamos el proceso del debinding y el sitarizado, es decir, cómo eliminamos esa parte orgánica. Primero hacemos una combustión parcial de la parte orgánica a 425 grados para luego sinterizar en un horno a aproximadamente 1200 grados. Tenéis también unos datos un poco más específicos de impresión 3D utilizados, pues la temperatura, la temperatura que ha habido en la cámara, que era 20 grados, es decir, que se puede imprimir a temperatura ambiente, la boquilla que se ha utilizado, velocidades de impresión. Y después en la parte mecánica podéis ver la densidad del material y también el porcentaje, tanto en masa como en volumen, de concentración de partícula metálica y también cómo han cogido la pieza después del sinterizado. De nuevo, a medida que utilizamos cargas metálicas mayores, podemos reducir significativamente el porcentaje en el que se reduce la pieza. Pero también es importante buscar un equilibrio para que la pieza metálica final sea consistente. Así que por mi parte, no quiero enredarme más. Voy a dar paso ahora a Lucía, que nos va a hablar también del trabajo que han hecho desde su grupo de investigación en la impresión 3D con metales. Adelante, Lucía, cuando quieras. Y muchas gracias a todos. Vale, pues buenos días. Voy a ver si puedo compartir. Ahora, a ver. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación que has dado y por supuesto por la invitación a este webinar en el que vamos a hablar sobre fabricación de materiales metálicos por CEM, de las siglas en inglés Composite Extrusion Modeling, ¿no? Hay distintas formas de llamar a este tipo de impresión. En mi presentación voy a empezar hablando un poco sobre el grupo de tecnología de polvos en el cual trabajo, que es de la Universidad Carlos III de Madrid, y luego ya voy a recordar brevemente las etapas de procesamiento por CEM, de las que ya ha hablado un poco Tony, y luego vamos a ver todos los materiales con los que hemos trabajado en este año y medio largo desde que adquirimos el equipo, para daros un poco una idea general de todo lo que podemos hacer con esta impresora en lo que se refiere a materiales metálicos, ¿no? Queríamos daros una visión así general. De algunos materiales hablaremos un poco más en profundidad y de otros será un poco para que tengáis una idea de lo que podemos hacer con esos materiales. Bien, pues el Grupo de Tecnología de Polvos es un grupo de investigación del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química de la UC3M, que lleva más de 25 años trabajando en el campo de la polimetalurgia. Está compuesto de 8 investigadores permanentes, una investigadora postdoctoral, que soy yo, y 10 estudiantes de doctorado, así como otros tantos estudiantes de máster y de grado.
En lo que se refiere a las capacidades del grupo, nosotros trabajamos toda la polimetalurgia, de hecho, incluso desde antes, desde el diseño de composiciones, que nos permite utilizar software como Thermocalc, diseñar composiciones dependiendo de la necesidad y hacer todo el proceso hasta la caracterización de las piezas sinterizadas, tanto mecánica como microestructural, pasando por la producción del polvo, que tenemos un atomizador y molienda mecánica, la caracterización completa de este y distintas técnicas de consolidación. El press and sinter convencional e igualmente moldeo por inyección de metal, en el cual se ha trabajado mucho en este grupo en los últimos años, incluyendo muchas tesis doctorales, algunas desarrollando nuevos sistemas ligantes, distintos materiales fabricados por MIM, que claro, hacía que la evolución hacia la fabricación aditiva de este grupo fuera lógica hacia el CEM, ¿no? Ya que podemos utilizar todo ese conocimiento desarrollado en el grupo para ver cómo lo podíamos trasladar o traducir en CEM, que en algunos casos veremos que se puede hacer de forma directa y en algunos casos hay que adaptarlo a esta nueva tecnología. De nuevo, lo que es las etapas de procesado por CEM, para que tengamos en mente todos los puntos críticos, digamos, del procesamiento de metales con esta técnica, como cualquier técnica de fabricación aditiva, empezaría, ¿no?, por un modelo CAD. Luego tendríamos el desarrollo del feedstock, ¿no?, que es como llamamos al material con el cual vamos a alimentar a la impresora. En este caso, como hemos comentado Tony, ¿no?, es un material compuesto, polímero metal, en nuestro caso, en el cual vamos a mezclar como mínimo 2 componentes poliméricos en distintos porcentajes y luego ese sistema ligante también lo mezclamos en distintos porcentajes con el polvo metálico. Lo mezclamos y luego la masa la granulamos para obtener esos pellets con los cuales alimentamos la impresora. De esta forma, transformamos por medio de la extrusión los pellets directamente en un filamento continuo, in situ, digamos, en vez del filamento, ¿no?, como en la otra técnica, FFF. El filamento in situ se deposita con la geometría deseada para obtener la pieza en verde, que luego se trabaja. En primer lugar, se elimina el sistema ligante, por lo que llamamos el debinding, ¿no? En nuestro caso solemos trabajar con un debinding en 2 etapas, uno en disolvente y uno térmico, y después la pieza en marrón, que se obtiene después de este proceso, se sinteriza para obtener finalmente la pieza sinterizada final. Bien, entremos ya en materia. El primer material que hemos trabajado, una aleación de cobalto cromo molibdeno con aplicación biomédica para la fabricación de implantes. La idea de este proyecto era poder ver si mediante esta técnica podíamos obtener este material con buena densidad y con las propiedades necesarias para realmente poder fabricar implantes usando esta técnica de fabricación aditiva customizados al paciente, ¿no? Para ello partimos de un polvo metálico, de Mimet Metal Powders, que como podéis ver aquí tiene esta geometría esférica y esta distribución de tamaño de partícula, ¿no? Tiene un de 50 de 28 micras, que es algo grande en comparación con la tecnología MIM, que normalmente queremos estar por debajo de las 10 micras o en ese entorno, y además tiene esta granulometría un poco estrecha, que nos viene dada por este parámetro SW, que se define de esta manera, que define la distribución de tamaño de partícula. ¿Por qué es importante esta distribución? Porque va a estar ligada directamente con la viscosidad que va a tener nuestro feedstock y esto nos va a determinar si su impresión va a ser más fácil o más difícil. En este caso, este valor de 5,6 se encuentra en una alta viscosidad, lo cual puede suponer dificultades a la hora de imprimir. Pero ya veremos que como la extrusión, en contrapartida a la inyección, que normalmente este parámetro se utiliza sobre todo en MIM, nos va a permitir efectivamente trabajar con materiales más viscosos sin ningún problema. En lo que se refiere al sistema ligante, decidimos basarnos en la bibliografía y seleccionar un sistema que ya se había utilizado en MIM para este material, una cera parafina con polietileno de alta densidad en un porcentaje del 50%. Y lo mezclamos con distintas cargas de polvo hasta llegar a la del 58%, que tenía unas propiedades que nos parecían muy buenas para pasar a la etapa de impresión, ¿no? Con este comportamiento pseudoplástico y buena viscosidad. Y luego realizamos el siguiente estudio o caracterización del feedstock, que es muy importante, que es el estudio termogravimétrico y calorimétrico. ¿Por qué es importante? Por 2 cosas. Primero, nos va a determinar la ventana de temperatura de impresión y también la temperatura que tenemos que alcanzar en la etapa de debinding para la completa eliminación del ligante. Una cosa interesante es que cuando comparamos este estudio realizado solo en los polímeros o realizado en el feedstock mezclado sistema ligante más metal, esa ventana de impresión, digamos, en nuestro caso se amplía. Es decir, es importante realizar este estudio directamente en el feedstock y no partir de datos que podamos tener simplemente, digamos, del estudio del sistema ligante de forma individual.
Recordemos que la temperatura inferior sería aquella en la que se produce la fusión del último de los componentes, ¿no? El que tiene mayor punto de fusión, y la temperatura máxima sería el punto en el que empieza a degradarse el polímero más sensible. Con esta información podemos pasar a la etapa de impresión, ¿no? Vamos a definir cuáles son las condiciones que vamos a utilizar. En este caso, fijamos una temperatura de cama, velocidad de cabezal o espesor de capa y otras que no hemos incluido en esta tabla, ¿no? Y decidimos centrarnos en dos valores. Primero, la temperatura de extrusión, que variamos entre 195 y 85 grados, y ese multiplicador del que hablaba Tony, que en nuestro caso variamos entre 500 y 700. Vamos a ver cuál fue el resultado en las piezas en verde. Como podemos ver, el efecto de la extrusión del multiplicador es evidente en la calidad de las capas. A medida que lo vamos aumentando, para esta temperatura, acabamos teniendo capas homogéneas, paralelas, muy buenas, frente a esos defectos de extrusión que podemos ver a menores velocidades e incluso una pérdida total de la definición de la capa para una velocidad de 500 de multiplicador. El efecto de la temperatura, sin embargo, en este rango no es tan evidente porque la temperatura más baja nos sigue dando en principio buena calidad de capa. Sin embargo, a esta temperatura intermedia obtuvimos una cosa así un poco rara que pensamos que se debió más a un problema de calibración de la cama más que realmente un efecto de la temperatura. Sin embargo, vamos a ver que el efecto de la temperatura, que no es evidente en la pieza en verde, sí tiene un efecto en la pieza tras la sinterización. Para estas piezas mimetizamos el proceso de debinding y sinterización de la referencia mencionada anteriormente y obtuvimos estas piezas metálicas, ¿no? O sea, en este caso pudimos traducir directamente, trasladar las condiciones de MIM a las de CEM sin problema y obtener estas piezas metálicas. Y las caracterizamos en tres términos: la densidad, el tamaño de grano y la dureza, como primera caracterización. Como podemos ver, tanto la dureza como el tamaño de grano en realidad son independientes del proceso de impresión, ya que al final el que nos va a definir ese proceso, esas propiedades va a ser más bien el proceso de sinterización. Donde sí vemos un efecto de estos parámetros elegidos es en la densidad, ya que al final va a reflejar un poco esos defectos que van a quedar en las piezas a distintos niveles. Y como vemos efectivamente, una mayor, un mayor multiplicador, ¿no?, nos va a permitir conseguir densidades mayores, al igual que una mayor temperatura que tras sinterización sí vemos que era la mejor opción, ya que en la pieza impresa a 185 sí vimos que había algunos defectos entre algunas capas que reducía esa densidad. En cualquier caso, es interesante ver que todas tenían buena densidad, mayor del 96%, y que además las propiedades alcanzadas eran las mismas que en MIM, que está aquí reflejada su dureza, la línea en rojo. Otro resultado interesante de este estudio fue la cantidad de carbono que quedó en las piezas tras todo el proceso, ¿no? Una de las preocupaciones a la hora de trabajar metales con esta técnica es la posible difusión del carbono del sistema ligante polimérico a la pieza metálica. Como podemos ver, en el caso del cobalto cromo, tras la etapa de debinding última, ¿no?, la térmica, sí se produce un enriquecimiento de carbono de la pieza. Sin embargo, si seleccionamos correctamente el proceso de sinterización, es decir, hacemos una sinterización en vacío, sí podemos reducir ese contenido en carbono, no solo por debajo, por supuesto, o sea, no solo llegar al inicial, sino en nuestro caso reducirlo incluso por debajo del polvo inicial. En el caso de esta aleación era importante, ya que si hay mucho contenido en carbono se forman carburos que debilitan mucho las propiedades en desgaste de este material, que son muy importantes para su aplicación biomédica como implantes. Bien, pasemos al siguiente material. En este caso tenemos una aleación de alta entropía diseñada en el grupo con la composición que podéis ver aquí, y esto es un polvo atomizado hecho a medida con esta morfología esférica y este de 50 similar al anterior, pero eso sí, una distribución de tamaño de partícula mucho más ancha. En este caso decidimos también mezclarlo con el mismo sistema ligante que en el caso anterior. Y lo que podemos ver es que esa mayor amplitud en el tamaño de grano nos permite obtener fistocks con mayor carga que imprimen perfectamente, en este caso, un 62% de volumen. Para imprimir este feedstock, fijamos los parámetros que podéis ver aquí en azul y es interesante ver cómo, por ejemplo, en este caso que usa el mismo sistema ligante, la temperatura de extrusión elegida era inferior a la más baja estudiada antes. Claro, al final no solo el sistema ligante va a definir cómo vamos a poder imprimir este feedstock, sino que además la conductividad del metal también va a tener un gran papel dentro de este proceso, de manera que vamos a tener siempre que trabajar ese sistema completo, sistema ligante más metal, para ver cómo se comporta. De hecho, si podéis observar lo que es el multiplicador, también estamos trabajando a velocidades mucho más rápidas que antes, donde la máxima era 700 y en este caso llegamos a 1000, que además, como podemos ver por el incremento de la densidad de la pieza en verde, se trataba para estas piezas la mejor
de las opciones. Quisimos ver cuál era el mínimo detalle al que podíamos llegar con nuestra boquilla, que era de 0,8, ¿no? Que como comentaba Tony, la hay más pequeña, o sea que se podría conseguir mejores detalles. Y entonces, para esa velocidad máxima, la mejor, decidimos ver si podíamos reducir un poco más la capa. Y estas fueron las piezas obtenidas. Como podemos ver, la verdad que estábamos muy contentos, ya que como veis tenemos esas capas bien definidas, paralelas, bastante homogéneas, incluso mejor en el caso de la pieza con la capa de 0,1. El proceso de eliminación de ligantes sí que quisimos hacerlo más customizado. Dijimos, venga, vamos a estudiar realmente cuál es el tiempo necesario para eliminar totalmente la parafina, que es lo que se elimina en este primer proceso. La idea del debinding químico es eliminar uno de los componentes y crear unos canales que permiten la salida de gas durante el debinding térmico, evitando que se produzcan defectos durante este proceso, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos fabricar metales utilizando la CEM, ¿no? Como podéis ver, aunque anteriormente en el trabajo anterior utilizamos 5 horas, en este con 3 horas era suficiente para haber eliminado completamente la parafina. En lo que se refiere al debinding térmico, del mismo modo que antes empezamos usando el ciclo de la literatura, que es este rojo. Pues para estas piezas vimos que se formaban estos defectos que podéis ver aquí, donde hay algunas pompas que se han formado y se han hinchado parcialmente nuestras piezas. Por lo que en este caso no podemos trasladar directamente de MIMACEN. Vamos a tener que optimizar el proceso para esta tecnología con esas capas tan finas también que hemos impreso en el caso de esta aleación. Y diseñamos un segundo ciclo mucho más lento, con una velocidad de calentamiento más lenta, para obtener piezas sin defectos. Tras el proceso de sinterización, estábamos muy contentos porque efectivamente obtuvimos la microestructura deseada, que es una estructura BCC con unos precipitados que nos permiten tener una aleación con bastante buena dureza y bueno, estos son resultados preliminares ya que todavía hay que optimizar la etapa de sinterización para ver cómo conseguimos mejor densidad y mejor tamaño de grano, pero por el momento también fue un resultado muy positivo. El siguiente trabajo que os queríamos mostrar es uno sobre acero inoxidable 316, que en este caso pretendía comparar la impresión de 3 tipos de feedstock. Uno diseñado para FFF, uno diseñado para MIM y otro diseñado en la universidad utilizando un sistema ligante que se desarrolló en el grupo, que tiene una componente ecológica que permite hacer el debinding químico en agua en vez de en disolvente orgánico. En este estudio se utilizó este polvo esférico y, como veis, en este caso sí, de buena granulometría fina y con esta distribución de tamaño de partícula. Como no os puedo enseñar todos los resultados de este trabajo, porque si no el webinar sería larguísimo, os voy a enseñar solo algunos, ¿no? Interesante de este trabajo fue que el feedstock de MIM en este caso no se pudo imprimir, porque tenía una viscosidad demasiado baja, lo que supuso que no fuimos capaces de encontrar los parámetros idóneos para realmente conseguir piezas con buena definición, porque era demasiado fluido. Sin embargo, os voy a enseñar algunos resultados de FFF y del sistema PECCAP. En el de FFF, que tenemos esta carga de polvo que podéis ver aquí, se estudiaron, por supuesto, varios parámetros de impresión, temperatura, multiplicador y también velocidad de cabezal. Aquí os enseño el efecto del multiplicador, ¿no? Como podemos ver que en este caso también, en este rango, aumentar el multiplicador fue positivo, aunque eso sí, otra vez, aunque parece que estas dos piezas tienen mucha similitud, ¿no? Y una calidad bastante similar, tras la etapa de sinterización también se pudo observar que en realidad era la del multiplicador de 300 la que nos daba mejores resultados, ya que tenía menos defectos y menos problemas de delaminación que se encontraron en algunos casos en estas piezas. Por eso es importante cuando fabricamos materiales metálicos con CEM hacer el proceso entero hasta el final, ya que hasta que no tengamos las piezas metálicas nos podemos encontrar con sorpresas. En el caso del PECCAP, de hecho, aunque la etapa de impresión fue estupendamente y las piezas tenían muy buena calidad, tras el proceso de debinding y sinterización nos dieron estos problemas que podéis ver aquí donde obtuvimos piezas con muchos defectos. Lo que tenemos aquí en primer lugar es la temperatura de impresión. La segunda es el multiplicador y la segunda es la temperatura de sinterización. Como podéis ver, aumentando incluso la temperatura de sinterización, se disminuyen un poco estos defectos, pero no es capaz de corregir todos los defectos que se veían. Y modificando un poco las propiedades de impresión, también se mejora el resultado, pero no se llegó al óptimo al que estamos seguros que se puede llegar, terminando de optimizar el proceso. Pero claro, hay que ver si hay que empezar desde el principio, modificando otra vez el feedstock, o si es cuestión de seguir trabajando los parámetros de impresión para conseguir piezas libres de defectos, idealmente.
El siguiente trabajo es sobre aleaciones de aluminio. Este es un trabajo que se está realizando actualmente en el grupo, es una tesis doctoral muy interesante en la cual comparamos dos aleaciones de aluminio, un aluminio 2024 con estaño y una escama alloy, que se mezclan con el mismo sistema ligante que habéis visto anteriormente, el desarrollado en el grupo, y estos dos feedstocks se trabajan de dos maneras, por un lado en MIM y por otro lado en CEM. La idea era fabricar los dos tipos de pieza y compararlos para ver cuáles eran las similitudes y cuáles eran las diferencias, ¿no? O si realmente podíamos trasladar directamente a CEM lo de MIM con la libertad de geometría que nos da esta técnica de fabricación aditiva. Entonces, se mezclaron estos dos feedstock y se hicieron dos tipos de geometría que podéis ver aquí. Por un lado, barras, como las que hemos visto en los casos anteriores, y también estas probetas de tracción que podéis ver aquí. Hay varias cosas interesantes en este proceso de impresión. La primera es en cuanto a la geometría. Por ejemplo, para estas piezas que necesitan un poco más de calidad, sí que se tuvo que disminuir la velocidad de deposición del filamento para que tuviéramos buena calidad. No solo eso, sino que además a la hora de separar la pieza de la cama, sí se producían pequeños defectos en la pieza que se curvaban. Y entonces la manera de solucionarlo fue utilizando lo que se llama una especie de raft, ¿no? Que es una capa que se pone debajo de la pieza que hace que la separación de la pieza sea más homogénea y como estamos hablando de una pieza en verde, nos permite eliminar fácilmente ese material sobrante que además luego podríamos reutilizar y tener la pieza sin defectos por este aspecto de sacar la pieza de la cama. Otra cosa muy interesante fue los parámetros de impresión per se. De hecho, aunque se traten de dos aleaciones de aluminio y mismo sistema ligante, mismas cargas, las condiciones eran muy distintas. De hecho, uno de ellos tenía una velocidad, un multiplicador de 400 y en el otro de 1200, y también fue muy importante la diferencia de temperatura que comentaba antes Tony entre la parte de abajo del cabezal y la de arriba. En el caso de la aleación con estaño, como el estaño es tan buen conductor térmico, al principio se producía la fusión en la parte superior. Entonces tuvo que trabajar con un gradiente de temperatura muy grande, ¿no? Mucha diferencia entre los dos controladores para realmente poder mantener esa fusión paulatina, digamos, que nos permite la buena extrusión del material y obtener ese filamento continuo que nos dé piezas de buena calidad. Durante los procesos de debinding en agua y térmico se produjeron también defectos como los que hemos visto en las slides anteriores, justo de 316. Lo curioso de este material es que durante la etapa de sinterización se producía, o sea, durante la sinterización se cerraban esos defectos, de manera que después de la sinterización se obtenían piezas con altas densidades y buenas propiedades, totalmente equivalentes a las de MIM o incluso en algunos casos un poco mejor. Y bueno, los resultados finales, pues tendréis que esperar al final de la tesis que se defenderá este año. Así que si tenéis curiosidad, seguidnos al GTP. Bien, el siguiente caso que os quería presentar es este en el cual trabajaron estas entidades en colaboración para fabricar espiras de inductores de cobre. Entonces, trabajaban con cobre metálico puro y este sistema ligante PLA-PEG, que el PEG también es el que se elimina en agua, lo cual permite esa eliminación en agua tan positiva para el medio ambiente en comparación con los disolventes orgánicos. La elaboración del feedstock se realizó con cargas superiores al 60%, lo que estamos diciendo, ¿no? La granza nos permite trabajar con esas cargas altas de polvo y fabricar estas piezas con geometría ahora sí un poquito más compleja. Algunos problemas que se presentaron en este trabajo fue pues problemas de contacto, bueno, también al separar la pieza de la cama se producían grietas en la zona de contacto entre la pieza y la cama, que también utilizando pues como un raft y alcohol para despegar la pieza se pudieron solventar. También fue curioso cómo, claro, estas piezas son huecas, ¿no? Y se refrigeran pasando por un fluido, agua, por ellas. Y entonces tenían problemas de estanqueidad debido a la forma que tenía la pieza en sí, ¿no? Que en un principio había sido diseñada con sección circular y vieron que si eran capaces de cambiar la sección cuadrada obtenían mejores resultados. Por otro lado, para lo que era mejorar la densidad y aumentarla al máximo, trabajaron tanto el espesor de capa como la velocidad de deposición como ese multiplicador y obtuvieron finalmente estas piezas tan bonitas con muy buena densidad, incluso mejor de las que se habían obtenido por mí. Finalmente, un trabajo que está ahora en curso interesante es el de la fabricación de titanio y TI 64 a partir de fistos comerciales que son desarrollados para MIM.
en colaboración con Polymim. Y bueno, es interesante que, como decimos, este feedstock de MIM se ha podido por ahora imprimir sin problemas, aunque estamos en la etapa de caracterización de las muestras en verde, de las piezas en verde. Interesante sobre este feedstock es que el ligante primero se elimina en agua y el segundo, lo que llamamos el backbone, la cantidad es tan pequeña que se puede eliminar directamente durante el ciclo de sinterización, lo cual hace que ganemos prácticamente una etapa. Y bueno, lo que pasa con el titanio es que es un material delicado, entonces en este caso también se va a realizar ese estudio de contaminación del polímero, que es tan importante, para ver si también al sinterizar en vacío se puede corregir ese aumento de la concentración de carbono o en el caso del titanio supondrá un cambio de las propiedades de este material. Ya veremos. Y finalmente, el último material que os quería presentar para que veáis también las posibilidades de, como decía Tony, de esas impresoras con varios cabezales, es la posibilidad de hacer multimateriales, ¿no? En este caso, esto es un estudio preliminar que hicimos para estudiar esa capacidad de la impresora, que es un acero inoxidable con Cermet. Y entonces, bueno, pues aquí tenéis en esta fila superior y la inferior la diferencia entre las piezas es la temperatura de sinterización, que era mayor en el caso superior, pero como podéis ver sí que se consigue un multimaterial con interfaces bastante buenas. En este caso, claro, tanto el sistema ligante como la carga de polvo era el mismo para que en el proceso de eliminación del ligante no se produjeran problemas. Y a lo demás también era importante que hubiera buena compatibilidad entre la matriz del Cermet y el material metálico de acero inoxidable de las capas intermedias. Y bueno, pues como conclusiones, pues ya habéis visto que hemos podido procesar con éxito con CEM muchas aleaciones y metales, que además podemos trabajar con granulometrías más estrechas y tamaños de partículas más grandes con el CEM, lo cual nos permite utilizar mejor toda la granulometría de los polvos que se fabrican. A lo demás, que de forma general se puede imprimir sin problema tanto feedstock de CFF como de MIM, en el caso de que no tengáis la capacidad de vosotros fabricar vuestro propio feedstock, como es nuestro caso, podéis comprar esos feedstock comerciales que ya están disponibles y fabricar cosas por CEN sin problema. Y bueno, también como comentario interesante es que como primera aproximación es interesante partir de los conocimientos de MIM para el desarrollo de piezas por CEM, mientras que se desarrolla pues todo el conocimiento específico de esta técnica que es, como comentaba Tony, también pues muy reciente, ¿no? Y nada, terminar con los agradecimientos a todos los proyectos que han financiado los estudios que habéis visto hoy. Y nada, agradeceros vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, Lucía. Bueno, vamos a ver quién se anima. Bueno, tenemos una pregunta. Mónica Campos, me he perdido, a ver, me he perdido el audio al principio, Tony, una duda sobre la comparativa de costes entre filamento y pellets. ¿Está basada en un aumento de carga de metal, productividad? Vale, Mónica, te comento, realmente los datos que nosotros tenemos son datos genéricos, de hecho son datos que podéis buscar si hacéis una búsqueda. Las estimaciones es que la granza, generalmente cuando hablamos de materiales termoplásticos comunes en impresión 3D, PLA, ABS, poliamidas, algún polipropileno, el precio del filamento suele ser entre 2 y 5 veces más caro que la propia granza. Además, eso nosotros que también hacemos distribución de materiales es algo que lo vemos en el día a día. El coste de comprar un kilo de PLA o 25 kilos de PLA en forma de granza es significativamente más económico que comprar 25 kilos de filamento, lo cual es obvio porque hay un proceso de transformación de filamentado que implica un coste que se tiene que repercutir al cliente. Vale, vamos a ver. ¿Alguien más se anima? ¿Preguntas? ¿Preguntas para Lucía? ¿Preguntas para Tony? ¿Nadie? Vale, pues nada, pues simplemente de todas maneras. Ah, bueno, mira, aquí. Yo, Tenemos, Ranier, buenos días. ¿Qué velocidades de impresión se logran? Lucía, ¿quieres decir en base a tu experiencia y luego comento yo? Bueno, nosotros hemos utilizado, o sea, velocidades de impresión, ¿se refiere a velocidades de deposición de material? ¿Entiendo? Yo creo que se refiere, sí, o sea, velocidad de posición, vale, o sea, la velocidad de cabezal. Cabezal, claro. Pues eso, nosotros hemos trabajado realmente bueno, en milímetros por minuto, que Tony lo comentó en milímetros por segundo, pero nosotros entre 1200 y 2400 milímetros por minuto es el rango en el que hemos trabajado. Vale, correcto.
Realmente aquí yo simplemente quiero poner una pequeña nota. Eh, Esto es un factor limitante, es decir, si tú quieres obtener piezas de muy buena calidad, generalmente solemos trabajar con velocidades un poco más reducidas. Las unidades que utilizo son milímetros por segundo, pero entre 10, 15, incluso 20 milímetros por segundo son las velocidades con las que yo suelo trabajar cuando hacemos material cerámico o material metálico. ¿Se puede incrementar la velocidad? Sí, es decir, es un parámetro que podemos controlar, pero es un factor limitante también con la calidad de la pieza final. Entonces, muchas veces, en función de lo que tú realmente desees, si quieres primar velocidad, pues sabes que es a expensas de calidad y viceversa. Vale, muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, en el ejemplo de la novia, ¿cómo evitan el debinding térmico? Se hace un debinding térmico. Se hace un debinding térmico a 425 grados y luego se hace un sinterizado a 1150, si no me equivoco. Realmente esos son los datos que nosotros tenemos y que la casa comercial nos envía. Yo personalmente, nosotros sí que sí. Una pregunta. Ah, bueno, hay otra pregunta. Entonces, el proceso térmico, nosotros sí que lo hemos hecho en colaboración con una universidad, pero tampoco hemos entrado en detalle. No hemos hecho caracterización, por ejemplo, como he visto que Lucía sí que han utilizado otro tipo de técnicas para ver realmente qué es lo que estaba pasando. Nosotros únicamente en este caso simplemente queríamos probar, uno, que el material era compatible con impresión 3D y dos, que se podía obtener una pieza cerámica, pero no hemos hecho un proceso de refinamiento, entre comillas, del material, porque es un material que ya está disponible comercialmente. Vale, tenemos otra pregunta por aquí. Una pregunta respecto a las velocidades. Con velocidades tan bajas y una altura de capa tan pequeña, usando un extrusor de 0,8, ¿no surgen problemas de rebose y arrastre del material? Lucía, si quieres comentar sobre tus materiales y luego cuento yo. Sí, porque bueno, entiendo que ahí hay un poco de mezcla, porque velocidades bajas hemos quedado que son las que usas tú. Nosotros al final usamos, o sea, en el caso de la, bueno, estábamos en el límite alto, ¿no? Del que usa Tony, que teníamos una velocidad de 1200, ¿no? Que serían 20 milímetros por segundo Ujú. cuando hicimos esas capas y la verdad es que no tuvimos problemas de rebose. O sea, que decir, tuvimos obviamente que optimizar bien el material, pero cuando funcionaba bien obteníamos esas capas bien. De hecho, además con ese material fuimos capaces no solo de hacer barras, sino de hacer algunos cubos y algunas geometrías un poco más complejas, no piezas mucho más complejas, pero bueno, salir un poco de los cubos y las barras que usamos los investigadores para intentar hacer un estudio preliminar. Entonces no tuvimos demasiado problema. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Vale, buenas. ¿Tenéis problemas de adherencia entre capas? La solidificación rápida del material suele darnos problemas a porcentajes altos de polvo. Miguel Paul Navarrón. Entiendo, Lucía, Entonces, que será con tus materiales. sí, bueno, yo entiendo que, claro, o sea, a ver, lo que os he presentado yo son trabajos míos y trabajos del resto de personas del equipo, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, como no he trabajado con polvo tan o sea, con feedstock tan cargado, ¿no? Mis trabajos son fundamentalmente el de cobalto cromo y el de la aleación de alta entropía, donde la carga máxima era 62%, ¿no? En esos casos no he tenido problemas. Sin embargo, entiendo que a lo mejor en el caso del PECAP, que se veía, ¿no? El del 316, que sí se veía esa de cohesión, ahí sí que debía de haber un problema probablemente de adherencia entre las capas que daba esos huecos que veíamos entre las capas. Entonces, claro, es lo que dices tú, que también probablemente no depende solo de las cargas, sino también del polímero que estés utilizando. A lo mejor tienes que afinar mucho más en el sistema ligante a la hora de utilizar feedstock muy cargados para asegurarte de que esa adherencia entre las capas sea buena y que no se te produzcan muchos defectos a la hora de eliminar el binder y de sinterizar. Correcto. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más por aquí? A ver que suba. ¿No hay más preguntas? Vale, pues ahora sí que sí. Bueno, pues nada, simplemente agradecer, Lucía, agradecerte a ti personalmente y también al todo el grupo la magnífica relación que tenemos del T2Maker con la Carlos III.
Y nada, os mantendremos informado. Vamos a publicar, si os parece bien, este webinar en nuestras redes sociales. Lucía, lo haremos, os lo enviaremos y nada, agradecemos a todos vuestra participación. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias por todo, Hasta Tony. luego. Chao, chao.